Mauro, buenas noches. Querido Nelson, ¿cómo vamos, amigo? ¿Cómo está? ¿Qué tal Aquí, todo? Saludo cordial para toda la gente. ¿Cómo vamos? por acá ya nos empiezan a saludar, dice Soilita, Rosa Galarza, Nelson, mi aporte para Luisa González, podrán matar al hombre, pero jamás la idea. Oye, sí, ay. Gracias, gracias. Mauro, ¿cómo está? ¿Contento porque ganó la selección? Muy, muy contento. Solo estoy acá tratando de conectarme al TikTok Allá. para que también la gente por TikTok también nos vea. Pues a ver, por favor. Claro, de eso se trata, está bien. Vamos ahí a ver. La gente Vamos a que, poner por si aquí. acaso, si los amigos quieren mandar un billetito para financiar la publicidad de Luisa, es el momento, aproveche, mande el super chat porque eso es bueno, apoye al candidato, apoye, apoye. Después va a estar ahí y no lo apoyan. Bueno, ya estamos, Mauro. Dame un segundito, Tranquilo, por que favor. igual No te me estamos va- viendo, ¿ah? Por si acaso, te estamos Sí, viendo. sí, yo Ah, sé, ya, pero de no pronto. estamos haciendo nada No, malo, no. nada impúdico. Saludos, Cristian, Helio. Saludos para Victoria Pantoja, que está, y también Alfredo Espinosa. Buenas noches, dice Mauro por acá. Amaril Lazo, solo es un inquilino de Carondelet. Claro, por supuesto, todos los administradores, todos son unos inquilinos, todos somos aves de paso. El tema es hacer en tu paso un tema decente, pues no ser lo peor de lo peor como Lazo o como Así es. Borrero, que es. Oiga, Mauro, así nomás en chiquitón, Borrero Diga. que no ha hecho nada, que no ha hecho nada, porque por ejemplo, a Correa se le ha hecho examen especial hasta de la falta de papel higiénico en Carondelet, por ser exagerado. A Borrero que no ha hecho nada, ¿le pueden hacer algún examen especial de Contraloría o efectivamente se las pasa por donde más desea porque el man dice, a ver, aguanta, 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 qué vas si yo no he hecho nada? No, igual hay que hacerle examen especial de Contraloría porque algo habrá manejado, ¿no? Claro, Algo de recursos públicos habrá manejado, así que sí, tiene tienen que que responder. hacerle examen especial. Sí, es Bueno, obligación de la Contraloría a todas las instituciones del sector público, así que evidentemente lo habrán hecho. No bueno, quiero quedarme con la pica de lo que me preguntabas. Contento por el triunfo de la allá. selección, ¿ah? Contento, la verdad. Así que tenemos muy buen presente, pero un gran futuro. Me sorprendió ese chico Kendry Páez, ¿ah? Claro, lo máximo. Una máquina ese Sí. pelado. O ¿Lo sea, viste yo cómo corría? la verdad, pensé que lo iban a soltar muy rápido, ya jugando en la selección. O Por sea, yo ejemplo, una de las pensé que cosas que me pareció excelente de este señor, de este chico, tiene dos piernas. no me mienta, no me mienta. Usted no ha visto el fútbol, Yo no por he eso. Usted visto. no vio el fútbol, entonces por eso es que usted está aquí vacilándonos a todos, está hueveándonos a todos, como que sí habría visto, pero no vio nada del Yo no he fútbol. visto, yo no No, vi, no, ¿para qué? hermano, no está bien. Usted ni siquiera sabe quién es Kendry Páez, hermano. Te juro que no sé. Y eso me parece obsceno luego de que la selección ganó a Uruguay. ¿Sí ves? Así que aquí lección para que vaya a leer y a googlear quién es Kendry Páez. La verdad No, pero que... en serio, una máquina ese Juan, ¿verdad? Ah, sí, 16 sí. años. Guambrito. 16 años, hermano, pero si es un niño todavía. Usted a Imagínate. los 16, ¿qué hacía, hermano? A ver, No te usted a digo. los 16, usted, no, Mejor no no te sea digo. malcriado, no sea malcriado, ñaño, por Yo no he favor. dicho nada, todo te estás No, imaginando no, tú. no. Apaguemos esto porque no, esto ya está saliendo con puras obscenidades ya aquí a Nelson. Ya, o sea, Y es que la pregunta que haces, Mauro, ¿qué hace un vea, pelado a los 16 años? pero vea, lo que usted hacía y estaba en otras vainas que Diosito le debe haber castigado. Este pelado ya le da alegrías al pueblo ecuatoriano. ¿Verdad? Este chico ya jugó como todo un crack con una personalidad enorme y yo soy honesto, yo creía que no le iba a ir tan bien. Yo tenía mis dudas, yo Allá. decía, muy chiquito para que lo suelten ya a jugar con la selección en eliminatorias y contra Uruguay, pero oye, el Wambra no se achicó, no se Qué amilanó, bien, qué bien. una máquina. Y si sabes que ese chico ya le vendieron al Chelsea de Inglaterra, al Ya. mismo equipo donde está Moisés Caicedo, ya lo vendieron por 20 millones de dólares, pero al pelado lo van a mandar cuando cumpla la mayoría de edad. Hasta que cumpla los 18 va a seguir jugando en el Independiente del Valle, pero una vez que cumpla la mayoría de edad, Claro. agarra su maleta y se va para Inglaterra.
Oye, Mauro, y hablando de Contraloría, ¿qué pasa con estos concursos? Justamente yo conversé hoy casualmente con Augusto Verduga. Justamente estábamos conversando y yo le preguntaba a Augusto, bueno, ¿cómo va el tema del concurso? Me dice, está adelante, la gente está haciendo sus críticas porque dicen que queremos favorecer a cierto candidato, al señor Juan Falcón Nipuy, pero que al final no son ellos, sino es una comisión que está verificando. Pero, me dijo Augusto, a no ser que no se interponga ningún recurso, el concurso avanza. ¡Pac! Recurso interpuesto, Mauro. Otra vez el concurso. Dime tú, ¿se va a cero? ¿Se retiene? ¿Qué pasa con esto? Sí, efectivamente han presentado una acción de protección con medidas cautelares de manera conjunta, solicitando, por un lado, a través de las medidas cautelares, que se suspenda el concurso público de oposición y méritos convocado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para designar al nuevo Contralor General del Ya. Estado. Y al mismo tiempo, con la acción de protección, la accionante, porque es una abogada, una de las participantes, argumenta que sus derechos constitucionales han sido violentados y consecuentemente solicita ciertas medidas de reparación al juez constitucional. No he leído la demanda en Ya. sentido estricto para saber qué es lo que argumenta en el fondo, pero esto es lo que te puedo decir en términos generales sobre las pretensiones de ella, ¿sí? Ya. Como ella solicita que se suspenda el concurso a través de las medidas cautelares, el juez le concede y dispone que el concurso no pueda seguir adelante. Esto no significa que el concurso se caiga, no significa que todo Ok, regrese a ya, cero. por lo menos. No, lo que sucede es que se suspende temporalmente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el juez resuelva en audiencia pública la acción de protección y sepamos si es que le concede o no las pretensiones del accionante y si es que le da o no la razón. Si le da la razón, habría que ver qué es lo que el juez determina, dictamina, resuelve en su fallo, en su sentencia. Capaz del juez señala que los derechos constitucionales de la postulante sí se violaron y que el puntaje que le asignaron estaba equivocado y que tienen que otorgarle otra calificación. O capaz de ella pidió que todo el concurso se eche abajo porque hay una serie de violaciones a los derechos constitucionales y que se repita todo. Por eso te decía, yo no he visto qué nomás Ya, ya. es lo que ella solicita. Dependiendo de eso, el juez tendrá que decirle sí o decirle no a esas pretensiones. Habrá que ver cómo se resuelve. Luego de esa sentencia de primera instancia, se puede apelar ante la Corte Provincial y ahí sí ya existiría una sentencia definitiva. Mauro, ¿por qué estamos viendo el accionar de la justicia bastante en estos temas? Y te consulto si esto siempre ha sido así o es que a partir de algún punto esto se extralimita. No quiero decir que no lo deban hacer, pero a veces como que me da la impresión de que la justicia termina metiéndose en todo lado. Y te consulto si es que eso está bien, porque entonces si vamos a esto no se va a avanzar nunca nada, porque siempre va a estar el no, tengo una medida cautelar, no, tengo esto, no, tú te sales, no, yo regreso. O sea, explícame, Mauro, si es que esto está bien o es que se ha degenerado el asunto. Mira, todo ciudadano tiene derecho a presentar la garantía jurisdiccional que considere pertinente. Si es que un ciudadano sostiene que se violaron sus derechos constitucionales, puede presentar una acción de protección. Si es que considera que ha sido detenido de forma arbitraria, ilegal y legítima, puede presentar un habeas corpus. Si es que considera que se ha hecho un mal uso de sus datos personales, de información reservada, puede presentar una acción de habeas data, en fin, ¿sí? Yeah. Eh, Cualquiera tiene derecho a aquello. Luego, que el juez te conceda o no, todo depende si es que efectivamente hay méritos, si es que efectivamente tú has logrado demostrar que se han vulnerado tus derechos. No en todos los casos se debería otorgar cualquier acción de protección o cualquier garantía jurisdiccional que solicite una persona, porque no todas ameritan, Claro. ¿sí? Y eso es lo que lamentablemente ha venido a desnaturalizar el uso
de las herramientas llamadas garantías jurisdiccionales, y es lo que también ha venido a desprestigiar al sistema de justicia. Ahora, en este caso, esta señora argumenta que se han violado sus derechos. Por eso Ajá. yo te decía, no he revisado qué es lo que ella argumenta en sentido estricto, es decir, por qué ella sostiene que se han violado sus derechos constitucionales, para poder darte un criterio y decirte sí, está bien concedido o está mal concedida esa acción de protección, pero que podía presentarla, La podía podía dar, presentarla, claro. ¿sí? Podía presentarla y obviamente es una herramienta que está ahí al alcance de esa persona. Y de todos, como decías. Pero Mauro, para deliberar, me imagino yo que el juez tendrá que al menos llamar a la contraparte, pedir Por información. Pues supuesto, no es que el juez dice, porque me caes bien, te voy a dar, o te voy. No, pues, digo, por supuesto. Por eso yo te decía que el juez suspende temporalmente el concurso ya. hasta resolverlo de fondo. ¿Qué es resolverlo de fondo? Resolver si las pretensiones o no del accionante son o no adecuadas, se ajustan a derechos, si es que se verifica la violación de los derechos constitucionales. ¿Cuándo se va a decidir esto? El día que se lleve a cabo la audiencia. Ya. Hay una audiencia a la que tendrá que asistir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de su presidente, Allen Berbera, y a través del coordinador jurídico, ¿sí? Para que litigue a nombre de la institución y patrocine, defienda los intereses institucionales, porque la demandada es la institución, Claro, el Consejo de Participación Ciudadana. así Y es. de otra parte, asistirá, por supuesto, la accionante. No sé si asistirá por sus propios derechos como es abogada o tal vez con otro profesional para que le patrocine la causa. Ahí se abre un tiempo para los alegatos, son 20 minutos para cada uno, luego hay 10 minutos de réplica para cada uno, incluso se pueden presentar testigos a los que se les Ah, ok, puede hacer perfecto. Es un juicio. preguntas, se practica prueba y documentos, en fin, que se presentan, que se validan, que se practican como prueba, y al final pues tiene que resolver el juez, ¿verdad? A Ya. veces sucede que por la complejidad del caso, el juez no resuelve ese momento y dice, deme 2 horas, basta ir a reflexionar, en fin, o les vamos o suspendo la audiencia y volveremos a reinstalar la audiencia de aquí en 3 días. ¿Por qué hace eso? Hasta volver a revisar nuevamente todo el expediente y hacer una valoración mucho más precisa sobre el caso y tomar una decisión final y ahí sí decir, le doy la razón o se niega la acción de protección. Ok, Gaby García nos envía un super chat y un saludito. Gracias, Gaby, por estar con nosotros, también por apoyar y colaborar. Y hablando precisamente de esto, otro de los problemas que se dieron fue el tema del Consejo de Participación con esta intención de veeduría que hoy casualmente que conversaba con Augusto me explicaba que nace de la ciudadanía. Y aquí viene un tema interesante. Yo acabé de leer un poquito el tema del contralor del concurso y dentro de la sentencia, más o menos, yo no entiendo sinceramente, Mauro, mucho, ya cuando tú la leas te entenderás mejor, pero lo que sí alcancé a entender es que el juez se ampara para aceptar en primer momento esto en el 204 de la Constitución, donde especifica que el principal veedor de cualquier acción es el ciudadano, ¿verdad? Entonces ya, y es lo mismo que me comentaba Augusto, decía, a ver, no se puede revisar por oficio, porque estaba encandado las designaciones de Trujillo, pero esto no quiere decir que la ciudadanía no pueda solicitar por otro lado. Fue un ciudadano, presentó ante un juez y el juez le ordena al Consejo armar esa comisión o esa veeduría. Si no lo hacía, entraban en desacato a ese juez y podían irse. Pero asimismo saltó lo otro de la corte que dijo, ¡ey, que eres loco! Ahora sí, Mauro. A ver, es un tema bastante polémico. Ahí tenemos criterios y criterios de lado y lado, ¿sí? Primero un poco para que la gente tenga los antecedentes claros. Ya. ¿Por qué se origina todo esto? Porque en el año 2019, el difunto Julio César Trujillo presenta una acción de interpretación constitucional ante la Corte Constitucional de ese entonces. Es la misma de ahora, solo que en esa época no se había hecho todavía la renovación parcial, ¿sí? El difunto Trujillo presenta una acción de interpretación constitucional solicitándole a la Corte le indique, a través de este dictamen, cuál es el alcance de la consulta popular
y hasta dónde llegan las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, y si es que las actuaciones y decisiones del Consejo de Participación Transitorio son susceptibles de revisión por parte del nuevo Consejo de Participación Ciudadana que le iba a reemplazar a Trujillo. Claro, porque era ¿Sí? transitorio. Exactamente. Eso es lo que le pregunta él en lo principal, ¿sí? Y entonces la Corte Constitucional le responde y le dice, mire, todo lo que ustedes resolvieron como Consejo de Participación Transitorio no es sujeto, no es susceptible de revisión. ¿Ya? El Consejo de Participación Ciudadana definitivo que venga a continuación de ustedes no puede revisar, no puede cuestionar, no puede analizar lo que ustedes, Trujillo y compañía, hicieron. Pero que turro siendo No, transitorio, ¿no? claro, mira, yo en lo personal estuve en contra de ese dictamen, porque además es bastante absurdo por lo siguiente. ¿Cómo es posible que el mismo Trujillo, que destituyó a los jueces de la Corte Constitucional y a su vez designó a los nuevos jueces de Que la Corte claro, puchica, qué Constitucional, bestia. les pide a esos mismos jueces que él designó que a su vez le interpreten el alcance de la consulta popular y le digan si es que lo que él hizo se puede o no revisar por el futuro Consejo de Participación Ciudadana? Es una Se trampa. entiende todo el contexto, ¿verdad? Ujú. O sea, de alguna manera ahí había intereses compartidos, eran jueces y parte, los mismos designados por Trujillo, luego emitiendo un dictamen Que los indicando iba a que, proteger a ellos. correcto, que lo que él había hecho Terrible. era inamovible, ¿sí? Yo no estuve a favor de ese dictamen, me pareció excesivo, me pareció un blindaje constitucional inapropiado. Esa es de las cosas, por ejemplo, que yo no comparto con la Corte Constitucional actual. Pero eso no quita que yo siga reconociendo que de la institucionalidad que tenemos es lo mejor que hay en este país. Claro, Pero pero es ese, que por ejemplo, ese me parece su más grande error, por ejemplo. Sí, es su que más es grande el error. único error que los protegió, pues, es que, obvio. ¿Sí? ¿Ya? Entonces yo no estuve de acuerdo ahí con eso, no estuve de acuerdo con ese dictamen. Ahora, ese dictamen existe, existe, nos guste o no. Ya. Y ahí sí, mira, en un Estado constitucional de derechos y justicia, creo que debemos empezar a respetar las sentencias, los dictámenes, más allá de nuestros gustos o preferencias, más allá de si estamos de acuerdo o estamos en contra de lo que se ha pronunciado una alta corte, como en este caso es la Corte Constitucional. Ya, le blindaron al difunto Trujillo y compañía, eso está ahí vigente, hay que respetar. Luego de esto, ¿qué pasó? Aterricemos ahora sí ya acá en el presente. Una señora X en la provincia de Manabí, me parece, Ujú. presenta una acción de protección porque argumenta ella que en el Consejo de Participación Ciudadana se le han violentado sus derechos de participación porque no le permiten conformar Ya. una veeduría ciudadana para poder evaluar y diagnosticar las actuaciones administrativas del Consejo de Participación Ciudadana transitorio con relación a qué tema? Ya. Al cese y destitución de los ex jueces de la Corte Constitucional. Ujú. Repito, ella presenta la acción de protección porque señala que quiere hacer una veeduría para evaluar las actuaciones administrativas del Consejo Transitorio de Trujillo relacionado a qué? Al cese y destitución de los dos jueces de la Corte Constitucional. ¿Y por qué enfatizo esto? Porque yo creo que ese juez se excedió al otorgar esa acción de protección. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes el dictamen del año 2019 que te señala claramente que no es sujeto de revisión lo que hizo Trujillo, yo no estoy de acuerdo, pero existe ese dictamen. Si no es objeto de revisión, me parece a mí que no cabía que se conforme una veeduría, sea una ciudadana o sean los mismos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, quienes pretendan revisar lo actuado por el transitorio. Ya. ¿Sí? No, no procede, desde mi criterio, en estricto derecho, pero el juez le otorga la acción de protección. Claro. ¿Sí? Y ahí también voy a decir lo siguiente.
como le otorga la acción de protección, había que cumplir esa sentencia, había que cumplir también esa sentencia, Claro, ¿sí? si no lo Porque hacía. el juez, porque el juez le otorga esa acción de protección a la señora. Ahora, ¿cuál es el problema? Y lo que voy a decir es en el mejor de los sentidos, porque mira, yo le aprecio mucho a Augusto, le aprecio mucho a su hermano Abraham, sí, yo creo que son personas muy inteligentes y muy valiosas que este país necesita, no solo en ese espacio del Consejo, sino en otros más, y probablemente mucho más importantes incluso. Pero, ¿en qué aspectos cuestiono o discrepo, para ser más preciso? Eh, ¿Por qué se arma todo el quilombo? Y la Corte Claro. Constitucional dice, a ver, aquí parecería que se están excediendo. No solo porque el juez concede la acción de protección y el consejo quiere cumplir esa sentencia, que hasta ahí, digamos, uno podría decir, bueno, pues si es que hay sentencia, había que cumplir, Ujú. sino porque la Corte pide una serie de documentos y de información al Consejo de Participación Ciudadana. Por ejemplo, si apelaron o no a la sentencia del juez de primera instancia y se identifica que no apelaron. Entonces eso a mí me parece un error. Entonces, si no apelaron, es como que significaría que estaban de acuerdo con la decisión de ese juez. ¿Sí? Podían apelarlo. Claro, en la misma Mm, audiencia, oralmente, se apela, ¿sí? ¿Qué más la Corte puede haber analizado y debe estar analizando? Porque aún están en la fase de seguimiento. Sé que le dieron 72 horas a Allen Berbera para que presente sus descargos, ¿sí? Eh, Entiendo yo que hay un documento del coordinador jurídico, creo que de hace un mes aproximadamente, donde él reconoce que se han violado los derechos de la señora y que debería permitírsele hacer la veeduría. Entonces eso le genera suspicacias a la corte y dice, no, pues o sea, parecería que la misma gente del consejo estaba auspiciando que se presente esa acción de protección para a su vez entrar a revisar el contenido del dictamen, perdón, el contenido de las decisiones administrativas de Trujillo que estaban prohibidas de revisarse como resultado del dictamen del 2019. ¿Sí? Hasta ahí lo de la Corte Constitucional. Ahora, ¿podría llegar la destitución? Desde mi modesto criterio, para mí no, porque eso también sería excesivo. ¿Sí? ¿Por qué sería excesivo? Porque al final del día no se llegó a consumar la ya, veeduría. La veeduría nunca llegó a funcionar. claro, La todavía no se da. veeduría nunca llegó a instalarse. Peor todavía, la veeduría nunca llegó a sacar un informe y a decir en ese informe, llegamos a la conclusión de que las actuaciones administrativas del cese y destitución de los jueces de la Corte Constitucional por parte de Julio César Trujillo y compañía son ilegales, violaron la Constitución, y por tanto solicitamos que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana apruebe este informe. No hay eso. Peor todavía, ha aprobado un informe de esa naturaleza el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Si no hay informe y si tampoco el Consejo de Participación Ciudadana, el Pleno, los consejeros han aprobado algo de esa naturaleza, ¿de qué tipo de incumplimiento del dictamen constitucional del año 2019 que Se puede blindaba hablar. a Trujillo podemos Claro, hablar? y ¿Sí pero, me explico? sí, No hay incumplimiento. pero además, según Augusto, se le preguntaba a la Corte, porque dentro de esta situación, al final le preguntan a la Corte si ellos, que les diga a la Corte, o sea, que como que dirima a la Corte, le dice, ustedes díganos qué hacer. Y también si que le digan qué hacer, si respetan o no la decisión del juez. ¿Y qué tan Bueno, valedero es eso? Bueno, ahora que la Corte está en la fase de seguimiento, porque también le pidió información a este juez constitucional al que concedió la acción de protección, la Corte ha solicitado eh, información a los actores involucrados. ¿Para qué? Para escucharles también en una audiencia pública que Sí, se ya va a se va a dar. desarrollar la próxima semana. Ajá. Previo a eso, el presidente Allen Berbera tiene que enviar información al respecto, descargar, se podría decir, lo que los otros consejeros han argumentado, los de minoría, de la Corte, ¿sí? Y luego de la audiencia pública, la Corte seguramente tomará una decisión, ¿sí? Tomará una resolución. Yo creo que les llamará la atención, un llamado de atención, puede ser bastante fuerte, pero Ujú. no creo
que llegue a la destitución, que me parecería excesivo también. ¿Por qué? Porque, como te dije, no llegó a consumarse ni la veeduría, ni tampoco existe un informe, ni Claro. tampoco se ha entrado a revisar las No hay nada, actuaciones del básicamente. gobierno. Exactamente, se quedaron cortos, se quedaron stand-by, ¿sí? Y yo me alegro, te soy sincero que se hayan quedado en stand-by porque de gana era meterse en un problema como el que ya estamos viendo, Claro. ¿sí? Que ya estamos Y observando. con tan poco Eh, tiempo, ¿no? Exactamente, entonces me parece que, y ya esto que te voy a decir es más desde el punto de vista político, ya no jurídico, porque además desde el punto de vista jurídico, mira, una veeduría tiene otro tipo de objetivos. Una veeduría busca precautelar el interés público, el interés general, garantizar los derechos constitucionales de la colectividad. Y si es que tú vas a revisar el por qué destituyeron a jueces, estás revisando cuestiones particulares, de actores particulares. Entonces, es bastante discutible, la Ya. verdad. Yo creo que ahí sí se desnaturaliza el objetivo de una veeduría. Pero yo te decía también desde el punto de vista político, yo creo que era entrar en un juego y en una disputa innecesaria. ¿Por qué? Porque si tú sabes que ya tienes todos los focos, todos los reflectores encima tuyo como Consejo de Participación Ciudadana, que a la más mínima cuestión, tengas o no la razón, te van a caer encima, hablando en términos morochos, es preferible no dar papaya. No les des de comer a los adversarios, a los opositores, para que te caigan encima. No les des pie para que otra vez alimenten esa narrativa de que ahí está, en el Consejo quieren hacer esto, quieren hacerlo de Que quieren acá. tomar la Contraloría, dijo uno ya. Y en el Congreso lo dicen así. Exactamente, ya no quería ser tan explícito, ya, pero ¿cuál es la narrativa de quienes cuestionan al Consejo? Que la mayoría de consejeros quieren tomarse las autoridades. Mm. Entonces, con este hecho, que lamentablemente lo propicia un juez y otorga esa acción de protección, lo que se genera, lo que se genera es que se alimenta esa narrativa de los opositores para que digan, ahí está, ya se quieren, ya se han de querer bajar a la Corte Constitucional, que ese no era el objetivo tampoco de sabiduría, era revisar por qué les destituyeron a los ex jueces, Claro. sí, no revisar por qué les posesionaron o les eligieron a los actuales, que es distinto. Pero eso no disgregan pues los opositores hacen toda una masa Normal. y dicen, ya se quieren bajar a toda la corte y Normal. Ya se quieren quieren tomarse coger toda la la Contraloría. Contraloría. Me explico, entonces es dar papaya de gana. Entonces Normal. esa reflexión incluso desde lo político que yo creo que hay que ser más prudentes, más inteligentes, más estratégicos en determinadas cuestiones que se ejecutan. Bueno, así mismo es. Mauro, qué gusto siempre poder contar contigo para que nos des luces de estas situaciones complejas y extrañas y raras y técnicas en el país. Pero hay que seguir con esto. Por acá un saludito, Manuel Aguilar, saludos desde Nueva York, aprendiendo un poco de las enseñanzas de Mauro. Bendiciones a todos. Y para César Moreira también un saludito. Mauro, tus palabras para despedirnos. Déjeme mandar los saludos a la gente que todas las semanas nos mira a través de tu canal de YouTube, Hablando Claro con Nelson Salazar. Envío saludos a Jaime y Margarita Vaca Rosados en Estados Unidos. Jaime y Margarita Vaca Rosados están en Estados Unidos, nos miran todos los jueves. Un abrazo enorme para ellos, se les aprecia un montón. También a don Luis, un ciudadano que nos envió Qué saludos, que bonito, nos qué chévere. escribió, dijo que había trabajado en el grupo Novoa durante 25 años y ¿Ve? que al final no le cancelaron todo lo que la ley y el Código del Trabajo le otorgaba. Así que para don Luis un abrazo enorme. Para Luis Fernando Cueva, en la ciudad de Loja, un abrazo enorme también, nuestro fiel seguidor que siempre nos escucha, siempre nos mira, y por supuesto a toda la gente que nos está mirando este rato en TikTok Live, que nos está escuchando, igual un abrazo enorme para todos, y no se olviden de seguirme a través de mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, Ya lo voy a en mi poner. cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino, y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Y por supuesto, si ustedes tienen algún trámite legal, algún problema jurídico, si ustedes buscan asesoría, ahí les espera mi padre, el Mauro Viejo, como yo le digo cariñosamente, Mauro Andino Reynoso,
con nuestros socios, con Alejandro Salguero, por ejemplo, en la Amazonas y Naciones Unidas, en el edificio La Previsora, séptimo piso, oficina 704, bloque B, ahí les esperamos. Y el Qué teléfono bacán. celular 98-405-9814. Ahí estaba Así la que eso, publicidad. gracias Perfecto. amigo Nelson, abrazo enorme, saludos para todos, se les quiere mucho gente, hasta el próximo jueves. Chau, chau, Chau. Mauro, nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Mauro Andino en esta conversación de todos los jueves, mis queridos amigos. Siempre bonito e interesante tener los criterios para seguir adelante. Es lo más chévere que podamos tener.